Muy bien, entonces hoy corresponde continuar el estudio del Evangelio según Marcos y nos habíamos quedado en Marcos 14, 53. Bueno, 52, ¿no es cierto? La anterior semana pues habíamos visto todo este tema del tema de Judas y eh, digamos, los guiños que tenía, las referencias que tenía hacia algunas historias bíblicas, entre ellas principalmente la de José, ¿se acuerdan ustedes? Y ya se anticipaba, como veíamos, un juicio injusto, que eso era lo que se viene diciendo. Hay algunas cosas de trasfondo, como ustedes sabrán, como recuerda, quiero decir, en cuanto a que este es un juicio que se puede presentar de diferentes maneras. ¿A qué me refiero? Este es un juicio que se suele plantear o se puede estudiar, digamos así, desde la perspectiva religiosa, netamente religiosa, o sea, de las personas, digamos, que estaban ahí involucradas, o sea, desde el judaísmo frente o versus a Jesús, ¿ya? O si se quiere, desde un interés hasta cierto punto político, alguna cuestión de poder, pero que son ciertas, digamos, de cierto, pero en el fondo, y si ustedes quieren espiritualmente hablando, lo que está pasando acá no es tanto eso, sino una disputa de, digamos, más profunda, más espiritual, si se quiere, en donde está ejecutándose un juicio injusto, digamos, dirigido por los representantes no solo del judaísmo de esa época, sino, por así decirlo, de la anti-iglesia, ¿ya? A fin de a través de este juicio injusto, demostrar o dejar una evidencia palpable de que son contrarios o eminente y evidentemente contrarios a todo lo que es Dios. Sí, eso es lo que está pasando en el fondo. O sea, normalmente se suele pensar o se suele enfocar desde una injusticia social, si se quiere, condenar a un inocente, desde un odio, a veces incluso racial, ¿no? Los judíos mataron a Dios, cosas por el estilo. Pero más allá de todo eso, lo que está pasando aquí es una muestra vívida, innegable, de que cualquier sistema religioso, incluso el mismo judío teniendo conocimiento de la palabra, ¿ya? Cualquier sistema, si no está del lado de Dios, está en contra de Dios. Básicamente es eso. Y que ante tal situación, pues lo que va a ocurrir es que la intención de este otro sistema va a ser el de eliminar, de exterminar todo aquello que se le oponga. En este caso, al mismo Dios. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que ya auguraba lo que vimos la anterior semana con estas referencias a José, el hombre que huye despojado, huye desvestido, necesariamente desnudo, independientemente de quién haya sido. ¿Sí? Ok, entonces fíjense ustedes. ¿Quién se anima de pronto a leer del 53 hasta el 65? ¿Quién se anima a leer en Marcos 14? Marcos 14, 53 al 65, ¿quién se anima a leer? Leo, Sí. Muchas gracias. a ver, Marcos 14, 53 al 65. Sí, Dice por favor. así: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaron, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote,
rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Hasta ahí es del 65. Perfecto, muchísimas gracias, muy bien. Entonces, una vez más, como ya es costumbre, nos enfrentamos a un pasaje que no es desconocido para nosotros, los evangelios lo recogen, ¿sí? Ahora, aquí Marcos tiene una particularidad que ya vamos a llegar, pero fíjense ustedes, básicamente aquí encontramos algunos detalles históricos que pueden ser importantes. Nosotros, por lo general, y una vez más, a veces nos juega mucho, nos juega mal, digamos, la memoria las imágenes o las representaciones de este momento que hayamos visto, ¿sí? Y fíjense ustedes que aquí dice que lo trajeron al sumo sacerdote, ya en el 53, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, ¿sí? Como veíamos también la anterior semana, esto es algo un poco inusual, que por una persona, digamos, algo así perfil bajo, o por algo así, por así decirlo, un predicador, un maestro de la época, ya se reúna todo el concilio, el Sanedrín y todo el mundo, y las más altas autoridades, ya, y además que lo lleven al lugar donde lo llevaron, porque a donde le llevaron, donde, cuando, como dice, que lo llevaron al sumo sacerdote, ya, y siendo la hora que era posiblemente la madrugada, la pregunta que cabe es, ¿a dónde le llevaron? ¿Ya? ¿Sí me explico? Es la primera pregunta media obvia que debemos hacernos de ahí. ¿A dónde le llevaron? ¿A la plaza? ¿Al juzgado acaso? ¿A dónde le llevaron? ¿Ya? Y la respuesta más sencilla que hay, y que incluso hay algún respaldo arqueológico al respecto, es que posiblemente le llevaron a la casa del mismísimo sumo sacerdote, que según los registros era este famoso Caifás, ¿sí? Dato curioso, Caifás no se llamaba solamente Caifás, Caifás era el patronímico, o sea, eh, la alusión al papá, ¿ya? El nombre de él en realidad era Joseph, o sea, José. Joseph Ben Kefa, Ben Keifa. O sea, él tenía el nombre, más o menos, el papá de él tenía el mismo apodo, digo, el mismo nombre que Pedro, Kefa, ¿ya? De ahí viene Caifás, para que lo miren ustedes. El nombre de él era, una vez más, José, hijo de Kefa, ¿ya? ¿Sí? Entonces, bueno, era Caifás. Y en algunas excavaciones que se hizo el siglo pasado, cerca, y vale la pena decirlo, también es importante el lugar en donde está pasando esto. Esto está pasando frente, o estaría, digamos, pasando al, eh, frente al templo. No está pasando en el templo esto, está pasando en la casa de lo que sería lo que sería la casa del sumo sacerdote, que estaba frente igualmente al templo, cerca del Monte de los Olivos, ¿ya? O cerca de ahí, digamos. Y en el siglo pasado se hicieron algunas excavaciones, algunos arqueólogos y demás hicieron excavaciones en ese auge que hubo por allá por los años 60, 70, 80 en Israel, hubo un auge por redescubrir toda la tierra de Israel. Hicieron unas excavaciones cerca de la muralla de la ciudad entonces y descubrieron un palacio, lo que denominan un palacio para la ciudad que era Jerusalén, que no era tan grande como hoy nos imaginamos una ciudad, pero es una casa relativamente grande que justamente cumplía con algunas de las características que dice aquí y que además estaba construida aparentemente sobre los cimientos de una casa de autoridades hasmoneas, que eran también algunos personas que vivieron incluso unos cuantos años antes de que los judíos, digamos, ahí en ese lugar, digamos, en la época de cuando se dio la revuelta de Judas Macabeo y todo el más. ¿Ya? Entonces, básicamente es una casa que se encontró ahí, una casa muy grande, muy suntuosa para la época, que especialmente se dice y se llega a la conclusión que pudo haber sido del sumo sacerdote de la época, porque es una casa del segundo siglo, del primer siglo, perdón, de la época del segundo templo, que pudo haber sido el sumo sacerdote porque tiene muchos elementos rituales. Por ejemplo, tiene su propio mikvé. Ustedes saben el mikvé o una mikvé o una mikvá es mikvé, es un baño ritual, es una piscina, ¿ya?
ritual que se tenía en las zonas bajas de las casas, de algunas casas, como esta, por ejemplo, ya lo vamos a ver, y se bajaba por una serie de escalones, llegaba a una piscina, a un estanque de agua, digamos, en donde las personas hacían sus inversiones rituales, como dice la Biblia, que se sumerjan, por ejemplo, las mujeres cuando salían su periodo, que cuando salían del embarazo, o los hombres cuando tenían alguna particularidad, una enfermedad, alguna cosa, entonces, o por simplemente pureza, ya, si descendían a esa piscina, digamos, esa mini piscina, ya lo que sería hoy un equivalente a un bautisterio, ya, por hacerle el símil, bajaban, ya, y se sumergían, y después salían por otro lado. Y en esta casa se encontró eso precisamente. Y aquí les voy a compartir la imagen para no hablar de memoria, ¿sí? Esta es una representación. Ya lo que vamos a ver es una representación porque lo que se encontraron son solo, como decir, los cimientos y algunas paredes que dan ya la idea de la estructura, ¿ya? Ahí les comparto. Fíjense ustedes. Esto es una representación de lo que sería la casa de Caifás. ¿Sí? Fíjense ustedes, de Caifás. Ya, si ustedes se dan cuenta, es una casa sumamente grande para la época. Es una casa y sumamente suntuosa. O sea, la persona que vive aquí era una persona importante. Y además, si ustedes si se fijan, aquí en esta parte de acá, ya en esta parte de aquí, como ustedes lo ven, si ven que aquí hay una representación de agua. Ya, tal vez no se ve muy bien, pero aquí eran donde estaban los baños rituales, como se lo hicieron, las mikvaot. Sí, básicamente es eso. Ahora, esta sería una representación de la casa, de hecho se encontraron todas estas cosas, lo que se encontraron son como decir los comienzos de las paredes, básicamente, ¿ya? Y lo que se encontró es que esa casa precisamente tenía dos patios. Tenía dos patios en donde alrededor, si mi memoria no me falla, entraban alrededor de 50, 40 personas, ¿ya? Y como ustedes ven aquí, por ejemplo, ya dice, ¿no? Arriba dice, ¿no? Una reconstrucción de la casa de Caifás, ¿ya? Y abajo dice el patio donde Pedro negó a Jesús, ¿ya? Porque Jesús estaría en el siguiente patio, habría estado en el patio de aquí adentro, ¿ya? Habría estado en el patio de aquí adentro, que era en realidad un salón muy grande. Era un salón muy grande, hay algunas reconstrucciones incluso que se hacen, que hace como, sí, es un salón grande, alto incluso, incluso decían que tenía como adornado con empastes, digamos así o sea, tenía como lo que diríamos enlucido, ya, o sea, el enlucido no era solo para cubrir el bloque, por así decirlo, como decimos hoy, sino que eran hechos con empastes de figuras y con adornos, o sea, lo que diríamos, no sé, como una especie de mosaico, pero no mosaico, sino como un empaste con figuras. Pues, o sea, era una casa suntuosa. Era una casa suntuosa, igual en los pisos se encontraban mosaicos, hay cosas así como que sugerían precisamente que la persona que vivía ahí no era cualquier persona. Por eso es que se llega muy certeramente a la conclusión de que esa casa pudo haber sido de Caifás o bien de algún sumo sacerdote. Eso por las suntuosidades, digamos, por los lujos, por así decirlo, que tenía, y porque también tenía mucha presencia especialmente de estos baños rituales, ¿ya? Que tenían especialmente personas que debían hacer o tenían mantener una vida limpia, pura a los términos del templo, ¿ya? Por el tema de estarse limpiando, bañándose y todo lo demás. De hecho, cuenta la tradición, por ejemplo, que en el día de Yom Kippur, ya al finalizar el Yom Kippur, el sumo sacerdote invitaba a alguna gente, a los amigos y demás, a su casa para celebrar que todo salió bien, y ahora viendo toda esta imagen, pues calza que el sumo sacerdote después de Yom Kippur o de Yom Kippurim se haya gastado en esa época una semejante fiesta y que entre toda la gente, ¿ya? Y que además tenía a su disposición sirvientes, ahora lo vamos a ver. O sea, en realidad el sumo sacerdote era una persona de mucho acomodo en la época, ya, de mucho acomodo, tenía bastante, además de poder, tenía buena situación económica como para vivir en esas condiciones en ese momento histórico. Es como que si ahora, no sé, a algún líder religioso le den una mansión. Ya, por eso es que de hecho algunos catalogan esta casa, que tal vez no va más allá de lo que hoy sería una casa no sé, una buena casa, digamos, ya, lo catalogan para la época como una mansión. O sea, él vivía en una casota, en una casísima para más del sumo sacerdote, por así decirlo, ¿no? De manera así un poco chistosa. Ok, eso básicamente. Entonces, ¿dónde estaría? Entonces, cuando aquí dice el 53, ¿no? Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, entiéndase, a la casa del sumo sacerdote, ¿ya? Y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Entonces, fíjense ustedes que aquí
entra, primero que el lugar da para ello, o sea, se reunió toda la crema innata y todas las autoridades más allá. De eso dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, fíjense. Ya, entonces aquí está justamente donde Pedro estaría, habría entrado con todos ellos, habría entrado ahí, ¿no es cierto? Dice, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Ahora, eh, aquí no sé si tienen alguna otra versión, puede que la revisen y van a ver que no dice alguaciles. ¿Ya? En nuestra versión, en nuestra traducción, en la Reina Valera ponen alguaciles, pero en realidad no es alguaciles. Tal vez en alguna otra versión pongan policías, guardias, lo que sea, pero en realidad ahí dice siervos, esclavos, ¿ya? Especialmente algunos esclavos, o específicamente esclavos, pero no cualquier esclavo, sino siervos, gente dedicada a un servicio cultico, un servicio ritual, o sea, eran los siervos pues del sumo sacerdote. O sea, era un patio, no donde estaba la gente principal, sino la servidumbre, por así decirlo, donde estaban los que atendían a toda esa casa, ¿ya? Eso básicamente. Y lo segundo, que dice que estaba calentándose al fuego. Literalmente ahí no dice fuego, ahí dice la palabra luz, pero es la luz generada por una fogata. Entonces, se entiende. Francisco, perdón. Dice Sí, aquí en el 54 de la siguiente manera. Pedro le fue siguiendo a lo lejos hasta dentro del palacio del sumo sacerdote, donde se sentó al fuego con los criados y estaba calentándose. hasta los criados ponen, ¿cierto? Ahí está. No, Entonces, con fíjense, fuego con los criados, dice. exactamente. No habla de Fíjense, entonces, alguaciles ni nada. exactamente, no habla de alguaciles ni nada. Son los criados, los siervos del sumo sacerdote, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, ahí está. Eh, y dice, entonces, mientras Pedro estaba atrás, básicamente, ¿no es cierto? Llegó hasta cierto lugar, no estuvo ahí cerquita, ¿no es cierto? En el 55 dice, ¿no? Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, ¿ya? Ahora, aquí donde dice concilio, en realidad en griego dice el Sanedrín, ya el Sanedrín. Y ustedes recuerdan que el Sanedrín es una figura que evoca incluso ya a la época de Moisés en el desierto, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan ustedes en ese momento, ese momento histórico en el que el Señor le dice, no, tú señálate 70 personas para que yo ponga del espíritu que está en ti en ellos y tal? ¿Se acuerdan ustedes? Y eso, según dice la tradición, ese fue el primer Sanedrín, los famosos 70. ¿Se acuerdan que cuando leíamos hace un rato la historia de Samuel también estaba la figura de los ancianos de Israel, que es una alusión a este concilio, digamos, que había de gente de todas las tribus y todo lo demás, que eran como una especie de autoridades de la época, un consejo, si se quiere, que manejaba ya los temas de juicio sobre todo, ¿ya? Que se reunían en una especie de consejo de Estado, por así decirlo. ¿Ya? Pues bueno, aquí aparece el famoso Sanedrín. Hay algunos investigadores que sugieren que esta figura, que digamos que en la época del Señor Jesús no había como tal la figura del Sanedrín, porque vale la pena decirlo. La figura del Sanedrín como tal, como se suele suponer, está relatada más bien no tanto en textos de la época como el Evangelio y demás, o las épocas de Flavio Josefo y demás, no está tan relatado ahí, sino está recogido en el tratado más amplio del Talmud, que es la Mishnah, que se escribe unos 300 años después de Cristo, ¿ya? O sea, en el siglo III se escribe la Mishnah y ahí es donde se recoge esta figura del Sanedrín, como normalmente se lo suele retratar. Y a partir de ello, algunos dicen que entonces lo que aquí en el Evangelio se llama Sanedrín no sería necesariamente lo que se recuenta después en la Mishnah. Sin embargo, más bien lo que cabe aquí decir es que sí había ya en la época del Señor Jesús un concilio como tal, como lo conocemos del Sanedrín, que fue, digamos, la máxima autoridad que en este caso se reunió para resolver el asunto Jesús. ¿Sí me explico? Eso básicamente. Entonces dice, fíjense ustedes ahora, aquí vale la pena decirlo, tenían un caso muy complicado, ¿sí? Entonces me voy a dejar de compartir un ratito, ya vimos la casa de Caifás. Entonces fíjense, tenían un asunto muy complicado, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenían, digamos, esto, fíjense ustedes que es a veces algo que muchos jueces se enfrentan, ¿ya? A veces muchos jueces se enfrentan a una pregunta y es, o incluso muchos de nosotros, ¿ya? Sí, que a veces sale para bien y a veces sale para mal.
pero no sé si les ha pasado estos escenarios en los que uno sabe lo que tiene que hacer, pero después le encuentra la justificación. Ya, dentro del trabajo que Dios me permite tener, pues a veces pasa eso, digamos, no para mal, digamos. A veces uno sabe la respuesta correcta, justa, si se quiere, pero a veces uno no tiene la justificación para llegar a eso. Ya es una más que cualquier cosa, es una intuición. Aquí, diferente a lo que suele pasar, aquí lo que están diciendo es, tienen ya la decisión amañada, o sea, lo que quieren es condenarle a muerte. Ahora se van a buscar los medios cómo. ¿Ya? Y aquí vamos a ver que hay una cosa muy interesante, porque fíjense ustedes que si seguimos de manera formal, ya, el juicio parecería justo, ¿ya? Porque fíjense ustedes, no le condenan al Señor Jesús, sino hasta cuando Él habla. ¿Sí me explico? Lo que sigue relatando la historia es que había muchos testigos que levantaban falso testimonio, pero no concordaban entre sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, a pesar de que había testigos, no podían condenarle en función de lo que decían los testigos. Porque, entre otras cosas, la Torah dice que cualquier asunto queda infirme por el testimonio de dos o tres testigos. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si los testigos se contradicen? No hay testimonio, básicamente. Entonces, sin eso no hay prueba para acusarle o condenarle a la persona. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, aquí lo que están haciendo entonces es tramando cómo condenarle a esta persona, independientemente de si haya sido inocente o culpable, lo que ellos querían era condenar. Es decir, aquí prima más el interés de alguien. Entonces, fíjense ustedes, esto es totalmente contrario ya en el fondo a lo que decía la palabra, porque se acuerdan ustedes justamente, creo que está en la parasha Shoftim, de Deuteronomio, ¿ya? Hay un principio bíblico que es este famoso de la justicia perseguirás, ¿ya? Y aquí hay una cosa justo también, que toca hacer la justicia. Fíjense ustedes que es un estándar muy alto que el Señor nos pone a nosotros, que es el de hay que hacer justicia independientemente de la persona a la que estemos juzgando. Por eso dice, no verás la cara del rico ni del pobre. Entonces, esto, por ejemplo, recién lo entendí bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entre paréntesis, ¿no? Como para verlo y cómo es que debió haber funcionado esto y, bueno, hicieron todo mal. ¿Por qué la Biblia dice esto de que debes juzgar al rico y al pobre sin ver la condición de rico o pobre? ¿Ya? A veces uno piensa, a veces yo me sentía tentado especialmente, ¿no? A decir que al rico se le tiende a favorecer más. ¿Ya? Y al pobre se tiende uno a favorecer, digamos, al rico a ser más condescendiente con él y al pobre de pronto a menospreciarlo. Pero vistas algunas cosas y viéndolo bien, en realidad es al revés. En realidad es al revés, porque hay que hacer justicia, bueno, si bien lo uno, pero también por otro, porque a veces, por ejemplo, se puede hacer una injusticia a un rico. Por ejemplo, no sé, si es que a un rico le robaron, ¿me explico? Si a un rico le roban, uno diría, bueno, pero usted es rico, cómprese otro. No, hay que hacer justicia, porque al hombre, independientemente de lo que tenga, le robaron, le afectaron, me explico. Entonces, independientemente, y al pobre lo mismo. Ya no porque es pobre le voy a dar mucho más, alguna cosa así. Me explico. Entonces, el estándar, digamos, o lo que está en el fondo detrás de esto, lo que está detrás de todo juicio que el Señor nos manda hacer es perseguir la justicia. Perseguir la justicia. Estas personas no persiguieron la justicia. ¿Qué persiguieron? ¿Qué creen ustedes? Si estas personas, el sumo sacerdote, el Sanedrín y todo lo demás, debían perseguir la justicia, pero no hicieron, no anhelaron, por así decirlo, la justicia. ¿Qué anhelaron? ¿Qué objetivo persiguieron? ¿Qué creen ustedes? Josué, Sí, bueno, ahí, o sea, ellos quizás, o sea, tienen intereses dentro de todo de mantenerse en el poder, o no sé si tal vez, como dijo Caifás, ¿no? Que dijo que es mejor que muera un solo hombre que todos, entonces no sé si de alguna manera se estaban queriendo que no haya revueltas o alguien que diga ser el Mesías y que cause un conflicto con Roma. O sea, ellos querían estar
como en paz con Roma. Bueno, se me ocurre, entre cosas, pero no estoy seguro. Ajá, sí, en realidad va por ahí, ya lo has dicho. Lo que siguieron no fue la justicia, fueron sus intereses. Y ese es el problema. Y eso es lo que pasa normalmente en cualquier, digamos, asunto. Que incluso, fíjense ustedes, esto es tan obvio, esto es tan obvio, que cuando una persona tiene un interés personal en un conflicto, uno no tiene que participar. Esto es tan obvio que incluso la ley humana de nuestro país lo dice, ¿no? Son las famosas causales, se llaman causales de excuso de recusación. Una de ellas es ser enemigo, por ejemplo. Si es mi enemigo, no voy a intervenir en el juicio, porque mi imparcialidad está comprometida, ¿ya? Y si es familiar, etcétera, lo que sea. Ya, aquí, por ejemplo, estas personas tenían que hacer una excepción, digamos, decir, aquí evidentemente estamos nublados, nuestro juicio está nublado. Pero, o sea, tenían todo para hacer bien, pero lo hicieron. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, como lo que les decía, el objetivo de estas personas, que no era tanto el objetivo personal de Caifás, del Sanedrín, sino en función de quién operaban, que como el Señor Jesús les diría en otro lado, ustedes siguen los objetivos de su padre el diablo. ¿Ya? Entonces, el objetivo de su padre, el diablo, era matarle a Dios, era causar un perjuicio, o sea, demostrarse realmente enemigo de la vida, como diría en Juan. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que están buscando, están tratando de armar como puedan un juicio, como puedan un juicio. Y fíjense ustedes que aquí se les complica mucho porque no hablan, ¿ya? Es lo que iba a decir. Entonces dice, siguiendo, dice el 56. Pero, porque muchos decían falso testimonio contra él, pero sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano, ¿ya? Pero aún y así concordaban en el testimonio. Y aquí fíjense ustedes, esta frase es muy interesante porque se le recoge, ¿ya? Porque de hecho eso es algo que lo dijo, ¿ya? Pero fíjense que aquí esto no fue suficiente. O sea, aquí hay una cuestión de que en realidad quieren algo que, más bien dicho, lo que están buscando es un buen delito, un buen crimen que amerite la muerte, ¿ya? ¿Me explico? ¿Y por qué, por ejemplo, por qué creen ustedes que esto, que sí lo dijo el Señor, ¿no es cierto? Esto es algo que sí lo dijo, ¿verdad? Es una frase que dijo el Señor. Ven este templo se derribará, ¿no es cierto? Y ahí mismo dijo y tal, pero yo lo reedificaré en 3 días, refiriéndose a su cuerpo, que ya lo sabemos, pero el hecho es que el Señor dijo esta frase, más o menos, ¿no es cierto? Detallitos, pero en sí dijo esta frase, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿por qué dice que sus testimonios no concordaban? ¿Se me explico? No sé si soy claro. ¿Por qué creen ustedes? O sea, lo que está diciendo en el fondo es, este testimonio no fue suficiente para condenar. Si lo vemos. Ahora, la pregunta que queda es, ¿por qué este testimonio no fue suficiente? Porque de esto había mucha gente que lo escuchó. ¿Me explico? Fue algo que el Señor lo dijo. Pero ¿por qué creen ustedes que no fue suficiente para decir, clarito está, y todos lo escucharon? Sí, yo escuché, usted escuchó lo mismo, sí, pero no fue suficiente. ¿Por qué creen ustedes eso? No había o sea, una ley que diga que pues referirse así del templo es causal de muerte o no sé, estoy pensando. Exactamente, tal cual. Dicho de otra manera, no hay un pecado, ¿ya? No hay, hoy hablaríamos de delito, pero no hay un pecado que se le puede atribuir a esto. ¿Y por qué es el asunto? Porque resulta que estas frases de alguna manera están recogidas en la palabra. O sea, al templo, o sea, de lo que se le podía achacar es, por ejemplo, que haya dicho que se va a derribar el templo, pero resulta que hay testimonio en el mismo Daniel de que se habla de la destrucción del templo y que Dios mismo va a facultar esa destrucción del templo. Entonces, eso no es ninguna blasfemia. Pero eso no era delito, un delito. Exacto. Sí, y ya me adelanté, lo que están aquí tratando de hacer es juzgarle por blasfemia, porque la blasfemia está penada con muerte.
porque no es tanto por algo que hizo, sino por algo que dijo. Es lo que están buscando. Algo que haya dicho que sea evidentemente blasfemo. ¿Ya? Y con eso le querían condenar. Y por eso es que aquí queda retratado esto, pero aquí no encuentran. Entre otras cosas, fíjense ustedes que es justamente algo que se habló mucho y hablamos mucho en los capítulos pasados, que tiene que ver respecto a esto de la destrucción del templo, el cambio de sistema y todo lo demás. ¿De acuerdo? Pero fíjense ustedes que eso nos hace el guiño a eso. Y además también lo que quiere decir es que esto no fue ni aún por ellos encontrado por blasfemo. Y eso es lo más importante. Que aún los mismos judíos que le estaban ahí con toda la hazaña de juzgarle, cuando hubo esta afirmación, dijeron, no, es que eso sí está escrito. ¿Me explico? O sea, eso no es blasfemo. Eso es lo más importante de acá. Porque si no hubiera bastado con que se quede con la afirmación del 56. Se levantaron muchos testimonios, pero ninguno concordaba. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, si fuera esa la idea, bastaba con ese versículo, pero no. Ponen además de este testimonio que tampoco les bastó. ¿Me explico? Y la constancia de que haya quedado eso ahí y que para las autoridades, que aunque sean guiadas por el enemigo, pero conocían algo de la palabra, no les pareció suficiente, es por algo. Es porque esta afirmación está respaldada, aún para alguien que está con toda la gana de matar, ¿ya? Es evidentemente que es bíblico y que no se puede condenar a alguien a muerte por decir que el templo iba a ser destruido, ¿ya? ¿Me explico? ¿Ya? Eso es lo más importante. Y por otro lado, ¿qué más dice? Nosotros le hemos oído decir, ok, en el 59, ¿qué más dice? Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Fíjense. Dice el 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no responde nada? ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Ya? Pero él callaba y nadie respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, él dijo, ¿eres tú el Cristo? Okay. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Ya? Entonces, fíjense, antes de la pregunta del sumo sacerdote que le hace, ¿no es cierto? Lo que le preguntan es, ok, perdón. Entonces, lo que le preguntan, aquí hay un asunto, y es que el Señor Jesús se queda en silencio, ¿ya? Se queda en silencio. Y aquí la pregunta que subyace es, ¿por qué el Señor Jesús no se defendió? Porque el Señor Jesús no se defendió, no habló, tenía todo para decir, para defenderse y para ganarles, para dejarles en ridículo como les había dejado en otras ocasiones. La respuesta más obvia es que tenía que pasar así, ¿cierto? Porque si él hablaba, se arruinaba todo y no pasaba lo que tenía que pasar. Punto uno. Punto dos, habrán otras personas y también hay otras personas y estudiosos y demás que sugieren que que la forma en cómo está redactada esta historia de Marcos es precisamente eh, con ánimo, digamos, o sea, como que fue redactada con el propósito de que las personas que lo lean relacionen estos hechos con partes de la Biblia. Entonces, por ejemplo, dicen, esto es, por ejemplo, una referencia al Salmo 110, a Isaías 53, en donde dice que cayó, enmudeció, lo que sea. ¿Ya? Entonces, que se retrata, como decir, a propósito, para que cualquier persona que lea recuerde o relacione esta conducta del Señor con esos salmos. Y digan, se cumplió. ¿Ya? Que también es cierto. O sea, es cierto que la historia está relatada para que cualquier persona que lea esto relacione y diga, estaba escrito, que iba a ser así, que él prefirió También, pues, callar para... Josuecito, ¿Sí? también es que el Señor no iba a defenderse ante estos testimonios que, por así decirlo, son triviales. En un juicio no se puede ir a decir, yo le oí que dijo que va a derribar el templo, a decir, el Señor no estaba para responder ante estas cosas así, digamos, pero cuando el sumo sacerdote le dice así clarito, ¿eres hijo del bendito? Entonces ya es una cosa bastante seria y él no puede quedarse callado ahí. Sí, yo soy. Entonces, esa pregunta ya respondida de esa manera ya estaba equiparada como una blasfemia. Entonces,
Las otras no ameritaban que el Señor Jesús pase su tiempo respondiendo o armando una discusión allí. Pero esta otra sí. Esta otra sí ya fue una pregunta directa, profunda, que le movió al Señor Jesús a darle la respuesta que merecía. ¿Eres tu hijo del bendito? Sí lo soy. Y claro, eso desató para que le increpe y le diga, ¿qué más necesitamos, no? Prueba plena, como se dice aquí, prueba plena. Así es, sí, pero antes de irnos de allá, el asunto que estamos viendo, como les decía, es antes de ir a la respuesta, que es evidentemente igual, es otro asunto, la cuestión es, ¿por qué calla? ¿Por qué calla? ¿De acuerdo? ¿Por qué calla? ¿Sí me explico? Y hay otra forma de ver. Incluso, aunque no lo crean, aquí el Señor está siendo estratégico, incluso. O sea, porque además también es su silencio, ya su silencio, es lo que hoy, por ejemplo, lo que hoy, ustedes han escuchado esto de que incluso en las películas, cuando le apresan a alguien, le detienen y tal, le llevan y le leen sus derechos, una de las cosas que le dicen, se ha escuchado que le dicen, exacto, tiene derecho a guardar silencio porque todo lo que diga será, puede y será usado en su contra. ¿Me explico? Entonces, aquí en el fondo lo que parece que está pasando es también eso. Además de todo lo que hemos dicho de la palabra, de que se cumpla, que en los salmos, en Isaías, estaba presupuestado que él iba a callar, ya, lo que también está dejando en evidencia es que no había pruebas. Es que no había pruebas. Y que finalmente, fíjense ustedes, una cosa muy, muy interesante. Finalmente, por lo que le están condenando es por una cuestión de interpretación. Si lo vemos, es por una cuestión de interpretación bíblica. No sé si lo vemos. Ya, eso es lo más importante, ya, porque él, digamos, él se calla por lo del templo, no pasa nada, ellos mismos se dan cuenta que eso no tiene futuro, que es un argumento inválido, que no da, que no da, y él se calla. Entonces los otros saben, ¿no es cierto? Los otros saben y le increpan algo sobre lo que el Señor por un lado no puede callar y sobre algo que a la larga termina siendo una cuestión de interpretación, ¿o no? ¿Por qué? Por una vez más, porque si vamos a la Biblia, en ninguna parte del Antiguo Testamento nos dice la figura del Mesías es esto, el Mesías del Cristo es esto. No nos dice, o sí, o hay un versículo, un capítulo que nos diga el Mesías va a hacer esto, 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 esto. No, me explico. Es una cuestión de interpretación bíblica. Sí lo notamos. Y es una cuestión que cualquiera diría vendría siendo subjetiva. Y no, la cuestión es que toda interpretación depende de una autoridad. ¿Sí o no? Y aquí fíjense, por eso les decía, aquí la tensión del juicio del Señor Jesús está en el fondo entre la interpretación que el humano, aquí influenciado por su formación judía y en el fondo los intereses del Satanás, en tensión con la interpretación del Señor, con la propia. ¿Sí me explico? Entonces es un problema muy profundo. Es un problema de interpretación y de autoridades más. Sí lo vemos. Entonces es un juicio muy, muy complicado, muy difícil. Muy difícil para ellos, evidentemente, porque es hacer prevalecer su autoridad sobre todo. Porque como les digo, como ellos tienen el afán, influido por el Satanás, por el enemigo, de que aquí prima mi autoridad, o sea, porque el hecho de decir, yo determino quién vive y quién muere, ¿me explico? Eso es lo que está en el fondo. En el fondo está la autoridad que tiene alguien, o sea, la potestad que tiene alguien de determinar quién vive y quién muere. ¿Y por qué digo que vive y muere? Entonces ahí lo que se estaba midiendo, pues, lo que está pasando aquí, es una expresión de que el Satanás, a través de estos manes,
estas personas, quiero decir, se creía que él tenía la autoridad de decidir y de que en algún momento estuvo por sobre Dios, porque estaba juzgándole. ¿Me explico? Entonces es una cuestión súper fuerte y además que todavía le estaría imponiendo, fíjense ustedes, según la visión de él, le estaría imponiendo su visión. Porque cuando le preguntan, dinos tú, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y él le dice, yo soy. Fíjense ustedes, lo que ahí primó, si lo vemos formalmente, es la interpretación de ello. Si lo vemos. Entonces, se puede ver, como les decía, este juicio de muchas perspectivas, de muchas formas, una cuestión social, una cuestión religiosa, una cuestión política, pero en el fondo lo que está pasando es una cuestión de interpretación teológica. Si lo vemos. Porque a la larga, en el fondo, lo que estamos determinando, lo que se determinó en este juicio es si es que Jesús era o no Dios. Y la justicia humana encontró que Jesús no era Dios. Y que es más, por eso merece morir. Lo vemos. Entonces es el juicio, a la larga, que hace toda la humanidad que está en contra de Dios. Y digan ustedes si no es lo que dice cualquier persona que no ha sido tomado por el Señor como hijo. Sí, Jesús, cualquier otra cosa, se hacen mofas, hacen burlas, insultan, escupen, como ya lo vemos acá. Entonces hacen cualquier cosa porque demuestran este ánimo, que en el fondo lo que está diciendo es, hay una autoridad que a mí me dice que tú no eres Dios. Por lo tanto, mereces morir. Si lo vemos, es una cuestión de interpretación de autoridades. Y aquí el Señor les dice la auténtica y ellos le dicen, no, no me convences. ¿Me explico? ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjense, esta pregunta de, ¿eres tú el Cristo? Ya les digo, eso es una pregunta de interpretación bíblica. Hoy para nosotros es fácil saber a términos generales qué es del Cristo, qué es del Mesías, qué es la figura. Si a cualquiera de ustedes les pregunto, no sabremos explicar, ¿ya? Pero en la época y en el fondo, en este contexto, no es una pregunta así sencilla de decir, bueno, sí, no, me explico. Igual, cuando dice el hijo del bendito, el hijo del Barujú, como dirían en hebreo, el hijo del bendito, lo que estaba diciendo es, ¿eres o no eres Dios? ¿Eres tú o no? ¿Ya? Y aquí hay una cosa. En el siguiente versículo, en el 62, aquí Marcos tiene una versión que es muy, muy interesante y que choca un poco, digamos, con la versión de esta misma historia que cuentan Mateo y Lucas, si no estoy mal. Porque en las otras versiones de los evangelios, la respuesta del Señor es, tú lo has dicho. ¿Sí, no es cierto? Dice, tú lo has dicho. Pero aquí Él dice, y yo soy. Sí lo vemos. Ahora, vale la pena decir, en algunos testimonios, en algunos pergaminos, digamos así, de Marcos, existe también la frase o esta, digamos, esta respuesta más larga. Tú lo has dicho, o tú has dicho que yo soy. ¿Ya? Existe, pero en realidad la más antigua y la que se considera como original es la que diría, como pone la Reina Valera, que dice, yo soy, ¿ya? Yo soy primero y después cita partes del evangelio, de la palabra, pues verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y estos son referencias a Salmos y también creo que a Daniel, si no me equivoco, ¿ya? A Daniel 7 o 9, ¿sí? Son referencias a la palabra. Entonces, fíjense ustedes, una vez más, lo que el Señor Jesús está haciendo aquí es diciendo entre líneas, yo soy la autoridad, yo soy Dios, ¿ya? Yo soy, ¿ya? Y cuando le cita esto de y verán al Hijo de Dios, del hombre, perdón, sentado a la diestra de poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, lo que le está haciendo referencia es, y ahí vale recordar, esto no solo es una mera cita a estos pasajes de la Biblia, ¿ya? Que básicamente están en el Salmo 110.1 y Daniel 7.3, ¿ya? Que es un drash que hace ahí el Señor, una conjunción, una unión de dos versículos. No es solamente eso, lo que le está diciendo es que yo soy Dios y tan Dios soy que cuando hace alusión a esto de al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, ¿ya? Y viniendo en las nubes del cielo, aquí hace referencia a su calidad de autoridad, a su calidad de rey.
a su calidad de Dios, de juez. ¿Sí me explico? Entonces, la respuesta que el Señor Jesús le da no es solamente tú estás equivocado y yo sí soy Dios y además me verás venir en las nubes. O sea, una vez más, si me tomo literalmente este texto, fracasé. Porque a partir de estos pasajes, que evidentemente son alegóricos, son más profundos de lo que a primera vista se ve, ¿no es cierto? Cuando esto se toma literal, fíjense, me tendría que imaginar como normalmente se hace a un Señor Jesús bajando a una especie de nube ascensor, ¿no es cierto? Como que parado, flotando sobre una nube y viniendo. Y si me imagino lo otro, sentado al Señor Jesús en la diestra del trono, me imagino que hay un trono y que Jesús tiene un trono, por lo general, incluso uno se imagina uno más chiquito, ¿cierto? A la derecha. ¿Ya? Y no es así, no es así, ya lo hemos visto aquí. Sentarse a la diestra de significa que Él va a tener la misma estatura, el mismo rol que Dios. ¿Se acuerdan ustedes que veíamos eso antes? Entonces, cuando veamos esto de sentarse a la diestra, no tenemos que imaginarnos que hay dos tronos. ¿Sí me explico? Sentarse a la diestra es una figura que tenían incluso los reyes en esa época, que es cuando otro rey o una persona, o el hijo especialmente del rey, se sentaba junto a su papá y los dos tenían la misma calidad. Lo que significaba que la otra persona que se sentaba a la diestra, digamos, del trono, en realidad se estaba sentando en el mismo trono del rey y lo que hacía es tener la misma autoridad del rey. Entonces, cuando el Señor aquí le cita el Salmo y le cita a Daniel, lo que le está diciendo es, yo soy, entiéndase, el Cristo, el Hijo del bendito sea, ¿no es cierto?, del bendito. Por lo tanto, yo soy Dios y ustedes me van a ver a mí después, obviamente, en calidad de rey, en calidad de juez. Lo que implica que aquí le está anunciando que en algún momento al final de la historia, la tortilla se va a dar la vuelta. ¿Sí me explico? Lo que le está diciendo aquí es, yo soy, y al final de la historia, ustedes van a ser juzgados por la verdadera autoridad y van a ver quién mismo tenía la razón. Eso es lo que está diciendo. Fíjense que es una respuesta y es una conversación muy profunda la que está viendo aquí. Normalmente, como les digo, se suele plantear esto como, defiéndete, tú eres, sí, yo soy el Cristo. Y como que Jesús, por eso algunos dicen, no, Jesús aquí, él se llegó a creer Cristo. Él era tan así que se lo creyó, y aquí lo dice. Y no, lo que el Señor Jesús está diciendo no es solamente, sí, yo soy el Mesías. No, lo que Él está diciéndoles aquí es, aquí ustedes ahorita se dan cuenta, se van a pensar que me pueden condenar a mí, que tienen la potestad de matarme. Pero no, a la larga, ustedes van a ver el momento en donde yo venga con todas las de la ley, ¿ya? En mi calidad de rey y de juez, y ahí vamos a ver quién juzga a quién y quién tiene la razón. Entonces es una discusión, una respuesta muy profunda que evidentemente estas personas por su afán, por su pasión de matar al autor de la vida misma, ¿no es cierto? Pues se nublan y dicen, ¿qué más evidencia necesitamos? Acaba de blasfemar. Entonces miren, el Señor Jesús está hablando en un nivel mucho más profundo y los otros lo que dicen es suficiente. Dijo que Él es el Cristo. Y fíjense, lo que estamos diciendo es, nosotros hemos entendido, dirían ellos, ¿cierto? Que el Cristo es cualquier otra cosa. Él no es el Cristo. Por lo tanto, blasfemia. Por lo tanto, reo de muerte. Por lo tanto, ya le perdemos cualquier respeto y maltraten. ¿Me explico? Entonces, fíjense, dice, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura todavía, no ante semejante blasfemia para él, claro, ¿cierto? Dice, ¿qué necesidad tenemos de testigos? Entonces, fíjense, es lo que habrán escuchado esto, una confesión de parte de relevo de pruebas. Yeah. Él mismo confesó, ¿ya? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Han oído la blasfemia. Entonces, fíjense ustedes, lo que le estaban juzgando, como ya anticipamos, es por blasfemia, que era un delito, un pecado que se castigaba por muerte, con muerte. Lo vemos. Entonces, fíjense ustedes, es una cosa, pero, o sea, potente lo que está pasando acá. Más allá de una injusticia, de todo lo que ustedes quieran, lo que aquí se está haciendo es una aberración, ¿ya? Y una cuestión, digamos, una patada de ahogado también, ¿ya? De parte de Satanás, que lo que está diciendo a través de estas personas es, ahorita yo tengo la autoridad y te voy a demostrar quién manda acá. Pues dice, ya, aquí, ya, lo matamos. Fíjense usted.
Y dice, ¿no? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y decirle profetiza. Y los alguaciles, los siervos, le daban bofetadas. O sea, fíjense que incluso hasta los siervos, los esclavos, se atrevían a golpearle al Señor. Lo cual, como les digo, más que nada, es una muestra de humillación, que un esclavo te golpee. ¿Ya? Como quiera que alguien de un libre, o el sumo sacerdote me golpee. Bueno, puedes decir, pero que un esclavo me golpee es una muestra de humillación. Y además todo esto que le están haciendo es una muestra de humillación, de pérdida de respeto absoluto. ¿Me explico? Que de hecho, fíjense ustedes, estas cosas incluso según la Mishnah no estaban permitidas. No estaban permitidas hacerlas así de esta manera. De lo que aquí se desató todo el respeto o la consideración que pudo haber tenido algún rato sobre el Señor Jesús. Se desataron. Y fíjense ustedes, lo que hace aquí, finalmente lo que hay aquí, es un desate de ese incluso ánimo humano de revertirse o de rebelarse contra la autoridad más grande que hay, que es Dios. Que cuando le ven vencido a Dios se sienten, entre comillas, libres y pueden hasta escupirle, maltratarle y, y hacer de todo lo que ellos quieren. O sea, se sintieron libres, se sintieron, le hemos juzgado a Dios. Fíjense, o sea, es una cuestión muy, muy fuerte. ¿Ya? Lo que ellos están pasando. Sin embargo, Dios ya se había prevenido y les había dicho, ustedes van a ver, ustedes verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes y sentándose a la diestra del Padre. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto es una muestra, digamos, más que, o sea, no es solamente el relato de cómo le capturaron y cómo le juzgaron. En realidad es una muestra muy espiritual, si se quiere, que tiene marcos de este hecho. ¿Ya? Y que es hermosísimo a la vez por cómo el Señor Jesús con una frase dice todo. Los otros no entienden. Y más bien dan a relucir todo lo que es la naturaleza humana frente al Señor, frente a Dios mismo. Su ánimo no solo es matarles, sino sobre todo sentirse libres, sentir que han matado a Dios, sentir que ahora pueden condenarlo, sentir que se han liberado. Eso es lo que quieren. Y fíjense ustedes, ¿acaso esa no es la, la, el ánimo humano en general de rebelarse a la autoridad, a la que sea? Si no, vayan a ver de pronto en las protestas, nomás se ve eso, que cuando se grita, bien o mal, ya frente a la policía, contra los militares, contra el presidente, contra el alcalde, contra lo que sea. Cuando cualquier persona se siente en la capacidad de insultarle y de condenarle al otro, se siente libre, se siente con autoridad, se siente por sobre la autoridad. Y ese es el afán del ser humano. Fíjense ustedes, y aquí estas personas, de alguna manera, entre comillas, lo lograron. ¿No? Lo lograron y dejan ver todo lo que es el afán del ser humano, que aún los esclavos del otro esclavo, del sumo sacerdote, ¿no? Pues se sienten en la libertad de escupirle, de bofetearle, ¿sabes? Es una cosa que es horrorosa, es horrorosísima, ¿ya? Y por demás injusta y todo lo que quieran, pero más que eso quería resaltar justamente este ámbito, si se quiere, espiritual profundo que estaría pasando en este momento. Entonces, más allá, fíjense ustedes del momento duro, difícil, doloroso que debe haber sido para Pedro, que estaría escuchando todo esto, ¿ya? Y para los que después vieron ya cómo murió el Señor y todo lo demás, lo que está pasando aquí es una, es una demostración de lo que el enemigo quiere hacer, siempre quiso hacer, y pensó en ese momento que lo iba a lograr, ¿ya? Y dejó un testimonio de cuál es, en últimas, la intención humana respecto a Dios. Sí, eso básicamente. Y ya Dios mediante la siguiente semana, si Dios no viene antes, terminamos el capítulo 14 y posiblemente un poquito del capítulo 15. ¿Tú te acuerdas quién lleva ese apellido ya? ¿Sí? Entonces, quizá tenemos alguna pregunta, ¿Quién lo lleva? algún comentario por ahí. Y si no, podemos ir terminando por hoy. ¿Sí? ¿Alguien por ahí? Espero haber sido claro. Espero haber sido claro y mostrar alguna otra cosa que no normalmente se suele ver aquí. ¿Sí? ¿De pronto tenemos alguna pregunta, algún comentario? Josué, Sí. tal vez tiene también algún significado el hecho de que el sumo sacerdote se haya rasgado las vestiduras, ya que igual eso era algo que no estaba prohibido.
Sí, evidentemente, el sumo sacerdote tenía prohibido el rasgarse las vestiduras, porque además era una... como ustedes recuerdan, esto es el Levítico, ¿no? El sumo sacerdote, por cuanto tenía las vestiduras, que eran una representación de la santidad de Dios, tenía prohibido rasgarse, ¿ya? Y aquí justamente lo que dice este Vitán es cierto, lo que demuestra esto es demuestra muchas cosas. Algunos lo que suelen decir es la ignorancia del sumo sacerdote de la época. ¿Por qué vale la pena decir? El sumo sacerdote Caifás fue uno incluso de los que más duró en el puesto, porque eran puestos por alianza con Roma. De hecho, este Caifás fue depuesto de su puesto, fue sacado de su puesto de sumo sacerdote cuando Pilato dejó de ser prefecto, no me acuerdo el cargo que tenía ahí en Judea. Salió Poncio Pilato y pusieron a Orco. Salió Poncio Pilato y salió Caifás y pusieron a otro. Pero este Poncio Pilato estuvo, si no estoy mal, como unos 20 años como supo sacerdote. Si los cálculos y los años no me fallan, estuvo desde el 12 después de Cristo hasta el 36 o 37 después de Cristo. Tuvo unos 20 tantos de años. O sea, fue uno de los que más duró, porque como les digo, era un puesto político, ya que era puesto por Roma. Y por eso Caifás era un aliado del Imperio Romano. Ya les digo, que incluso fue sacado del puesto cuando Pilato dejó de ser lo que era en Judea. Ahorita se me va el nombre. Creo que es prefecto, no sé qué. Pero en fin, eso básicamente. Entonces, algunos achacan, como decía Estevitan, de lo que decía Estevitan, achacan que es que por este tema, que era una autoridad puesta política, no necesariamente religiosa, no tenía formación y todo lo más, posiblemente por eso es que Caifás, no sabiendo, se rasga las vestiduras, o sea, peca. Luego, por otro lado, también se podría argumentar, digamos, que es por el motivo justamente de la pasión, que no les, o sea, el momento, la euforia y todo lo demás, que no le importa nada y se rasga como máxima calidad de indignación, no muestra de indignación. Pero por otro lado, digamos, así viéndole, me animo a decir esto, puede estar equivocado, pero me parece también que podríamos ver acá que justamente es un símbolo, o sea, hurgando un poco más, dado que las vestiduras del sumo sacerdote eran una representación de la santidad de Dios mismo, todas las cosas que tenían, todo el indumentario, y que el hombre las rasgue, significa o sería también un significado en este contexto de que realmente esa santidad no estaba ahí. Sí, que esa santidad que representaría no estaba ahí. O sea, él mismo da un testimonio de que no es que no comparte lo que representa. Básicamente es eso. ¿Ya? Es como que si el presidente de la República rompiera la banda, ya podrá ser muy indignante el momento, pero no puedes porque es algo que está representando, es algo que te sobrepasa, digamos así. Entonces, por ese lado, tal vez el hecho de que haya roto, sigo rompiendo, el hecho de que haya roto, haya rasgado las vestiduras, también puede ser un símbolo de que, además de su indignación o lo que sea, o ignorancia incluso, está demostrando que el hombre no representa lo que debería a través de estas vestiduras. Sí, eso básicamente. Gracias. Entonces, Sí, perdón, ¿y qué religión profetizaba Caifás? ¿Qué religión? Caifás era judío, era el sumo sacerdote judío, era la máxima autoridad, digamos, ahí de los judíos, del judaísmo de la época. No era el catolicismo ya, no. No, el catolicismo No. surge unos 2 siglos después. Ah, A este tiempo no había catolicismo y pero es más, mire, ni cristianismo, no había, no, pues. claro, no había. Ujú. Porque él estaba Roma. ¿Perdón? Y Caifás no representaba a Roma. No, él era el sumo sacerdote del templo de Jerusalén, era judío. No era legítimo, vale la Ah, pena decirlo, no era legítimo, no era descendiente de Aarón, ya, no lo era para nada, pero representaba y era judío, exactamente, o sea, fue puesto por los romanos, no era una tenía nada que autoridad, ver con Roma. no nada, o sea, aquí cuando hablamos de Roma, estoy hablando del Ah, imperio romano, no de la religión católica, porque eso pasó unos cuantos siglos después. Aquí estamos hablando del imperio romano, del César, todo lo demás, ya, de la provincia romana de Judea. ya, ya. ¿Sí? Entonces aquí el sumo sacerdote era puesto por la autoridad romana derivada del César.
porque acuérdense que Poncio Pilato era el representante del César en Judea. Sí, así era. Ya. Exactamente. Es eso. Aún no había catolicismo, ni Mu- cristianismo. Lo que había era eso, el judaísmo ahí, la religión judía. Ujú. Muchas gracias. Con todo gusto, hermano. Hermana Digna. ¿Sí? Quizá tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario. Y si no, pues bueno, fíjense ustedes que han sido unos cuantos versículos, pero creo que ha servido bastante para poder, espero haber sido claro. De pronto fue alguna bastante información, así que quizás si igual podemos repetir el video sería bueno, pero la idea, como les digo, es que Marcos tiene esta característica de lo que va relatando no es cuestión de ponerse atento en los detalles literales, sino que intenta dar una enseñanza más profunda, si se quiere, espiritual de lo que está pasando. Sí, entonces dicho eso, ¿qué les parece si nos despedimos? ¿Sí? O vamos terminando la grabación. Sí, bendito Dios.